¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los nombres bíblicos más usados en el mundo hoy y qué significan realmente? Prepárate para descubrir historias increíbles detrás de cada nombre, entender el poder y la herencia espiritual que llevan, y además conocer aquellos nombres que mucha gente cree que son bíblicos, pero no lo son. En Virtud en Verso, exploramos con profundidad los misterios, curiosidades y significados de las Escrituras, y aquí siempre encuentras contenido diario que te hace reflexionar y emocionar. Así que quédate conmigo, deja tu like, suscríbete y comparte desde dónde estás viendo. El viaje por el mundo de los nombres bíblicos está a punto de comenzar. María, sin duda, es el nombre más popular del mundo cristiano, atravesando siglos y culturas con una fuerza casi inigualable. Su significado proviene del hebreo Miriam, que puede traducirse como señora, soberana o incluso amada por Dios. En la Biblia, María se convierte en la madre de Jesucristo y su historia está registrada principalmente en los evangelios de Mateo y Lucas. Más que un nombre, María representa devoción, humildad y obediencia, pues, aun siendo joven, aceptó llevar en su vientre al Salvador de la humanidad. En Lucas 1:38, ella declara: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», revelando su fe inquebrantable. El nombre María se extendió por toda Europa, convirtiéndose en Mary en Inglaterra, María en Francia, María en los países de habla hispana, Miriam en las tradiciones judías y Mariam en el Islam, donde también es muy venerado. Curiosamente, en varios países de América Latina, María se combina con otros nombres, formando compuestos como María Clara, María José y María Eduarda. No es de extrañar que miles de niñas reciban este nombre cada año, convirtiéndolo en atemporal. La fuerza de este nombre está ligada no solo a su peso histórico, sino al simbolismo espiritual que lleva. María es vista como un ejemplo de pureza y fe, pero también de valentía, pues enfrentó persecuciones y juicios para cumplir la misión divina. El hecho de ser venerada por diferentes religiones muestra que María trasciende las fronteras religiosas, convirtiéndose en uno de los nombres más universales de la humanidad. José es uno de los nombres más difundidos del planeta y lleva consigo una profundidad espiritual que va más allá de su simplicidad. Su origen es hebreo, derivado de Joseph, que significa Dios añade o aquel que aumenta. En la Biblia encontramos dos figuras centrales llamadas José. El primero es José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos y exaltado como gobernador de Egipto, cuya historia aparece en Génesis 37 en adelante. El segundo es José, el esposo de María, un hombre justo y obediente que aceptó criar a Jesús como su hijo. En Mateo 1:20, el ángel le dice: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es». A lo largo de los siglos, José se ha convertido en un símbolo de resiliencia, sabiduría y confianza en Dios. Su popularidad mundial es enorme. En español es José, en inglés Joseph, en francés Joseph, en italiano Giuseppe, en árabe Yusuf, un nombre también muy respetado en el Islam. En Brasil y otros países latinos, José aparece frecuentemente en combinaciones como José Carlos, José Antonio y José María. El poder de este nombre reside en su universalidad. Aunque es simple, está cargado de peso espiritual e histórico. Recuerda que Dios tiene el poder de transformar la humillación en honor, como sucedió con José en Egipto, y que la obediencia silenciosa, como la de José, esposo de María, también puede cambiar destinos. Por eso, hasta hoy, millones de padres eligen este nombre, manteniendo viva la herencia de fe y perseverancia que representa. Juan es uno de los nombres más fuertes y recurrentes en toda la tradición bíblica, llevando consigo el profundo significado de Dios es misericordioso, derivado del
Hebreo Yohanan. En la Biblia destacan principalmente dos figuras con este nombre: Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino para el Mesías, y Juan, el apóstol amado, autor del cuarto evangelio y del Apocalipsis. Juan el Bautista aparece en Juan 1:29 cuando proclama: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», revelando a Jesús como el Salvador. Por su parte, Juan, el discípulo, es recordado por su intimidad con Cristo, siendo llamado el discípulo a quien Jesús amaba. La popularidad de este nombre ha cruzado fronteras y siglos. En inglés se convirtió en John, en español Juan, en francés Jan, en italiano Giovanni, en alemán Johann, e incluso en árabe Yahya. Es curioso notar que en prácticamente todos los países de tradición cristiana, Juan o sus variaciones aparecen entre los nombres más usados, tanto solos como en compuestos como Juan Pablo o Juan Bautista. Este nombre lleva consigo la idea de proximidad a Dios, de testimonio fiel y de revelación divina. No es de extrañar que muchos padres lo elijan para sus hijos, esperando que lleven un legado de fe, humildad y dedicación espiritual. Juan es el nombre de la misericordia divina, el que anuncia y también el que escribe las palabras eternas. Y quizás por eso nunca ha perdido su lugar como uno de los más amados del mundo. Ana es un nombre de origen hebreo, derivado de Hana, que significa gracia o llena de favor. En la Biblia es recordada principalmente como la madre del profeta Samuel, una mujer que enfrentaba el dolor de la esterilidad y que entre lágrimas suplicó al Señor por un hijo. Su historia está registrada en 1 Samuel 1, 10, 11, donde promete dedicar su hijo a Dios. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. El Señor escuchó su oración y Samuel nació, convirtiéndose en uno de los mayores profetas de Israel. Ana se convirtió en símbolo de fe, perseverancia y devoción, siendo recordada como ejemplo de mujer que confía en el poder de la oración. El nombre atravesó culturas y lenguas: Ana en inglés, alemán y ruso, Anne en francés, Ana en portugués y español, Hannah en versiones más cercanas al original hebreo. Hasta hoy es uno de los nombres femeninos más elegidos en el mundo, a menudo en compuestos como Ana Clara, Ana Beatriz y Ana Luisa. Su popularidad no se debe solo a su sonoridad simple y elegante, sino al peso espiritual que lleva, siendo un nombre que transmite gracia, bendición y favor divino. Ana nos recuerda que la oración sincera tiene poder y que la confianza en Dios puede transformar destinos imposibles en milagros inolvidables. Daniel es uno de los nombres más fuertes y universales de las Escrituras, llevando en su origen hebreo Daniel el significado de Dios es mi juez. Este nombre se ha convertido en un símbolo de fe inquebrantable y valentía ante la persecución. La historia de Daniel está registrada en el libro que lleva su nombre, y quizás la escena más recordada es la de Daniel en el foso de los leones. En Daniel 6:22, él declara: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, mostrando su plena confianza en Dios incluso ante la muerte. Pero Daniel también destaca por su sabiduría, su fidelidad al no contaminarse con la comida del rey de Babilonia y por sus visiones proféticas sobre el futuro de la humanidad. No es de extrañar que su nombre sea elegido por millones de padres que desean que sus hijos lleven ese legado de fe y firmeza espiritual. En inglés se convirtió en Daniel o Dan, en español Daniel, en francés Daniel y en árabe Daniel. La popularidad es mundial, presente tanto en países cristianos como en tradiciones islámicas y judías. Muchas veces aparecen versiones cariñosas como Dan o Dani. El nombre Daniel simboliza la resistencia espiritual, la sabiduría ante las presiones del mundo y la confianza absoluta en la justicia divina. Es por eso que aún hoy permanece entre los nombres más usados del planeta, atravesando generaciones como un recuerdo vivo de que cuando Dios es el juez,
nadie puede condenar. Gabriel es un nombre de origen hebreo, Gabriel, que significa hombre de Dios o fortaleza de Dios, llevando consigo un peso celestial y un aura de mensaje divino. En la Biblia, es uno de los arcángeles más conocidos, siendo el mensajero que anuncia acontecimientos esenciales. En Lucas 1, 26, 31, Gabriel se aparece a María para anunciarle que dará a luz a Jesús. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. También aparece en Daniel 8 y 9, interpretando visiones y revelando profecías, siendo símbolo de sabiduría, comunicación y revelación divina. Por su importancia, el nombre se extendió por diversos idiomas: Gabriel en portugués, español y francés, Gabriel en hebreo, Gabriel en inglés, Jibril en el Islam, donde también es muy venerado. Padres de todo el mundo eligen este nombre para sus hijos, deseando que lleven valentía, protección y un sentido de misión divina. Además, Gabriel es visto como un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra, inspirando fe, esperanza y confianza en los mensajes de Dios. Con el tiempo, se ha vuelto común encontrar variaciones cariñosas como Gabi o Gabi, sin perder su esencia espiritual. Este nombre permanece actual y relevante porque nos recuerda que, incluso en momentos de incertidumbre, la orientación y la fuerza de Dios pueden llegar de formas inesperadas, manteniendo vivos los lazos entre lo divino y la humanidad. Miguel es uno de los nombres más poderosos de la tradición bíblica, de origen hebreo Micael, que significa «quien como Dios». Representa fuerza, protección y autoridad espiritual. En la Biblia, Miguel es mencionado como el arcángel guerrero, líder de las huestes celestiales que combate las fuerzas del mal. En Apocalipsis 12:7 leemos: «Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles», simbolizando la lucha eterna entre el bien y el mal. Miguel también es citado en Daniel 10:13 y 12:1 como protector del pueblo de Dios, reforzando su imagen de defensor divino. Por eso, el nombre se ha vuelto extremadamente popular en diversas culturas, llevando un sentido de valentía y justicia. En español es Miguel, en inglés Michael, en francés Michel, en italiano Michele y en árabe Micail. Padres de diferentes tradiciones eligen este nombre esperando que sus hijos crezcan con fuerza moral, carácter íntegro y capacidad para enfrentar desafíos. Muchas veces, Miguel se asocia con la protección espiritual y el liderazgo, recordando a todos que, incluso ante las adversidades, la justicia divina prevalece. Su uso mundial y continuo demuestra que los nombres no son solo etiquetas, sino portadores de historia, fe e identidad. Miguel permanece como símbolo de vigilancia, valentía y devoción, siendo eternamente uno de los nombres bíblicos más amados y respetados en todo el mundo. Si te está gustando este video, deja tu like y muestra que quieres ver más historias bíblicas como esta aquí en Virtud en Verso. David es un nombre hebreo, Dawid, que significa amado o querido, y lleva consigo una historia de valentía, liderazgo y fe que atraviesa milenios. En la Biblia, David es el segundo rey de Israel, elegido por Dios desde joven y conocido por derrotar a Goliat, el gigante filisteo, con solo una honda, según se relata en 1 Samuel 17:45. «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Además de guerrero, David es poeta y autor de muchos salmos, expresando alabanza, arrepentimiento y fe. Su nombre se ha extendido mundialmente. En 1900, inglés David, en español David, en francés David, en italiano Davide y en árabe Dawud. El nombre se ha convertido en sinónimo de liderazgo justo, valentía ante el peligro y proximidad con Dios. En Brasil y en otros países es muy común
aún en combinaciones como David Enrique o David Lucas, manteniendo su relevancia histórica y espiritual. David simboliza que la verdadera fuerza no reside solo en la valentía física, sino en la fe, la sabiduría y la fidelidad al propósito divino. Hasta hoy, millones de padres eligen este nombre deseando que sus hijos tengan valentía, un corazón generoso y un liderazgo guiado por principios éticos y espirituales. David sigue vivo no solo como personaje histórico, sino como un ejemplo eterno de amor, justicia y devoción a Dios. Sara es un nombre de origen hebreo, Shara, que significa princesa o dama de nobleza, llevando consigo un peso espiritual e histórico. En la Biblia, Sara es la esposa de Abraham y madre de Isaac, representando la fe, la paciencia y la promesa de Dios cumplida. Su historia se narra en Génesis 17, 15, 16, donde Dios le dice a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. El nombre simboliza la esperanza y la realización de las promesas divinas, asociándose a la gracia de Dios y a la fidelidad humana. Sara se ha extendido por diversas lenguas y culturas. En inglés Sara, en español Sara, en francés Sara, en italiano Sara e incluso en árabe Sara o Sara, siendo igualmente respetado en las tradiciones judías e islámicas. En el mundo moderno, todavía es muy usado, frecuentemente combinado con otros nombres femeninos, como Sara Beatriz o Sara Luisa. Su popularidad no se limita a su agradable sonoridad, sino al profundo significado que transmite: una vida marcada por bendiciones, promesas y conexión con Dios. Sara inspira a mujeres y familias a confiar en la providencia divina, recordando que incluso ante la edad avanzada o la aparente imposibilidad, el plan de Dios siempre se cumple. Elías es un nombre de origen hebreo, Eliyahu, que significa "el Señor es mi Dios", llevando consigo una fuerza profética y espiritual única. En la Biblia, Elías es uno de los mayores profetas de Israel, conocido por confrontar a reyes impíos y por milagros impresionantes, como la secuencia en la que desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. En 1 Reyes 18, 36, 37, ora al Señor: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, demostrando fe y autoridad divina. Elías también es recordado por haber sido arrebatado al cielo en un torbellino, sin experimentar la muerte, según 2 Reyes 2:11, convirtiéndose en símbolo de poder, protección y proximidad con Dios. El nombre se popularizó en varias lenguas: Elijah en inglés, Eli en francés, Elías en portugués, español y alemán. Es muy usado en diversas culturas, siendo asociado a la valentía espiritual, la fidelidad y la lucha contra la injusticia. Los padres eligen este nombre esperando que sus hijos tengan determinación, fuerza moral y fe inquebrantable, al igual que el profeta bíblico. Elías continúa siendo un ejemplo de dedicación a Dios, mostrando que la vida de fe exige valentía y compromiso, y que aquellos que siguen con rectitud pueden impactar a generaciones. El nombre lleva un legado de esperanza, valentía y conexión directa con lo divino, manteniéndose vivo a través de los tiempos como uno de los nombres bíblicos más respetados mundialmente. Esther es un nombre de origen persa que significa estrella y lleva consigo una historia de valentía, sabiduría y fe inquebrantable. En la Biblia, Esther se convierte en reina de Persia y salva al pueblo judío de un plan de exterminio, siendo la protagonista del libro que lleva su nombre. Su historia está registrada en Esther 4:14, cuando Mardoqueo le recuerda: "Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino", destacando que su destino tenía un propósito divino. Esther representa la fuerza de una mujer que, incluso en una posición vulnerable, arriesga su vida para proteger a su pueblo y cumplir la voluntad de Dios.
El nombre se ha extendido por diversas culturas, en inglés Esther, en francés Esther, en español Esther, manteniendo el mismo sonido y significado. Es popular en muchos países, principalmente entre comunidades judías y cristianas, siendo frecuentemente elegido por padres que desean que sus hijos lleven consigo valentía, inteligencia y liderazgo. Además, el nombre simboliza la fe estratégica y el compromiso, recordando que las decisiones tomadas con valentía y justicia pueden cambiar destinos enteros. Esther también inspira a la reflexión sobre el papel de la providencia divina y cómo Dios puede usar a cualquier persona, incluso aparentemente común, para cumplir grandes planes. Por todo esto, Esther permanece como uno de los nombres bíblicos más admirados, venerados y elegidos en todo el mundo, manteniendo su relevancia y belleza espiritual. Isaac es un nombre de origen hebreo, Yitzhak, que significa risa o el que ríe, reflejando la alegría y el milagro que rodearon su nacimiento. En la Biblia, Isaac es el hijo prometido de Abraham y Sara, nacido cuando ambos ya eran ancianos, cumpliendo la promesa de Dios. Su historia se narra en Génesis 21:6, donde Sara declara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, revelando el carácter milagroso y bendecido del evento. Isaac representa la fe, la paciencia y la continuidad de la alianza divina, siendo el patriarca que mantiene el linaje elegido por Dios. El nombre se ha extendido mundialmente, en inglés Isaac, en español Isaac, en francés Isaac, en alemán Isaac, y también es reconocido en las tradiciones judías e islámicas, donde se le llama Ishak. Los padres eligen este nombre deseando que sus hijos lleven alegría, esperanza y fe inquebrantable, recordando siempre que los milagros pueden ocurrir incluso en las situaciones más improbables. Isaac simboliza también la obediencia y la confianza en Dios, ya que su vida está marcada por pruebas que ponen a prueba la fe de sus padres y la suya propia. El nombre permanece fuerte a lo largo de los siglos, continuando inspirando a familias, comunidades y culturas enteras, siendo un legado de risa, bendición y herencia divina que atraviesa generaciones. Jacob es un nombre de origen hebreo, Jacob, que significa el que sostiene el talón o suplantador, llevando consigo una historia de astucia, fe y transformación espiritual. En la Biblia, Jacob es hijo de Isaac y Rebeca, nieto de Abraham y patriarca de Israel, padre de los 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus. Su trayectoria está marcada por desafíos, rivalidades familiares y encuentros profundos con Dios, incluyendo el famoso episodio en el que lucha con un ángel, según Génesis 32, 24, 28, donde recibe el nuevo nombre de Israel, simbolizando su transformación y el destino del pueblo que surgiría de su linaje. El nombre Jacob se ha extendido por diversas lenguas, en inglés Jacob, en español Jacobo, en francés Jacques, en italiano Giacomo, manteniendo su relevancia histórica y espiritual. Los padres eligen este nombre deseando que sus hijos tengan perseverancia, valentía y la habilidad de superar obstáculos, recordando que incluso con fallas es posible recibir bendiciones divinas y cumplir grandes propósitos. Jacob simboliza la complejidad de la vida humana, los altibajos de las relaciones familiares y la importancia de la fe y la determinación. Hasta hoy, millones de personas llevan este nombre, preservando el legado del patriarca que transformó desafíos en victorias y que dio origen a un pueblo elegido, eternizando a Jacob como uno de los nombres bíblicos más poderosos y universales. Noé es un nombre de origen hebreo, Noah, que significa descanso o consuelo, reflejando la esperanza y la salvación que trajo a la humanidad. En la Biblia, Noé es elegido por Dios para construir el arca y preservar la vida ante el diluvio, según se registra en Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Su historia simboliza la obediencia, la fe y la perseverancia,
mostrando cómo la confianza en Dios puede salvar y transformar destinos. El nombre se ha extendido por diferentes culturas. En inglés, Noah; en francés, Noé; en español, Noé; en alemán, Noah, manteniendo su sonoridad y significado originales. Padres de todo el mundo eligen este nombre esperando que sus hijos crezcan con valentía, integridad y fe inquebrantable, así como Noé enfrentó el desafío de salvar la vida en la tierra. El nombre también representa la renovación y los nuevos comienzos, recordando que incluso en tiempos de destrucción o dificultad, la protección divina está presente para aquellos que obedecen a Dios. Noé es símbolo de esperanza, resiliencia y compromiso espiritual, y su historia continúa inspirando a generaciones a confiar en los planes divinos, haciendo de este nombre uno de los más universales y admirados de la tradición bíblica. Samuel es un nombre de origen hebreo, Shamuel, que significa pedido a Dios o nombre de Dios, reflejando la intensa conexión entre la oración, la fe y la vocación divina. En la Biblia, Samuel es el profeta y juez de Israel, conocido por escuchar la voz de Dios desde la infancia y por ungir a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Su historia está registrada en 1 Samuel 3:10, cuando Dios lo llama. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye, mostrando su obediencia y sensibilidad espiritual. Samuel simboliza la dedicación, el liderazgo y el discernimiento, siendo una referencia de fidelidad y compromiso con los designios divinos. El nombre se ha extendido por varias lenguas. En 1900, inglés, Samuel; en español, Samuel; en francés, Samuel; en italiano, Samuele, manteniendo su relevancia y significado. Es un nombre muy popular en diversas culturas, a menudo usado en combinaciones como Samuel Enrique o Samuel Gabriel. Los padres eligen este nombre deseando que sus hijos tengan sensibilidad, discernimiento y una vocación para cumplir propósitos mayores, al igual que el profeta. Samuel representa la importancia de la escucha divina, la sabiduría y el servicio al prójimo, siendo, hasta hoy, uno de los nombres bíblicos más admirados, llevando consigo una herencia de fe, liderazgo y propósito espiritual que atraviesa generaciones. Raquel es un nombre de origen hebreo, Rachel, que significa oveja, simbolizando pureza, ternura y protección. En la Biblia, Raquel es la amada esposa de Jacob y madre de José y Benjamín, representando el amor, la paciencia y la devoción familiar. Su historia está registrada en Génesis 29:18, donde se describe el profundo amor de Jacob por ella. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Raquel se convirtió en un ícono de perseverancia y esperanza, pues aunque enfrentó dificultades para tener hijos, su fe y dedicación permanecieron intactas. El nombre se ha extendido por diversas culturas. En inglés, Rachel; en francés, Rachel; en español, Raquel, manteniendo su fuerza y belleza. En el mundo moderno, continúa siendo popular, frecuentemente usado en combinaciones como Raquel Sofía o Raquel Beatriz. El nombre simboliza también la importancia de la familia, el amor y la fidelidad, recordando que la vida se construye con paciencia y devoción. Raquel inspira a mujeres y familias a perseverar, transmitiendo valores de cuidado, compasión y esperanza, siendo uno de los nombres bíblicos más elegidos y admirados, manteniendo su relevancia histórica, espiritual y emocional hasta nuestros días. Débora es un nombre de origen hebreo, Díbora, que significa abeja, simbolizando diligencia, organización y dulzura, pero también fuerza y liderazgo. En la Biblia, Débora es conocida como profetisa y jueza de Israel, guiando a su pueblo en tiempos de conflicto y siendo un ejemplo de valentía y sabiduría. Su historia está registrada en Jueces 4:4-5, donde leemos, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa,
mujer de Lapidot, mostrando que no solo interpretaba la palabra de Dios, sino que también lideraba decisiones importantes para la nación. Débora condujo al pueblo a la victoria sobre los cananeos junto a Barak, demostrando que la fe y la estrategia van de la mano. El nombre se ha extendido por varias lenguas. En inglés, Débora; en francés, Débora; en español, Débora, manteniendo su significado y fuerza. Los padres eligen este nombre para sus hijas, esperando que crezcan con valentía, liderazgo y sentido de la justicia. Débora representa la unión de la sensibilidad y la firmeza, la dulzura y la determinación, siendo un ejemplo de cómo las mujeres pueden influir en el destino de una nación con sabiduría y fe. Hasta hoy es considerado uno de los nombres bíblicos más fuertes e inspiradores, recordando que el verdadero liderazgo espiritual combina visión, valentía y devoción a Dios. Marta es un nombre de origen arameo, Marta, que significa señora o dueña, reflejando responsabilidad, cuidado y hospitalidad. En la Biblia, Marta es conocida como la hermana de María y Lázaro, residente en Betania, y aparece principalmente en los evangelios de Lucas y Juan. En Lucas 10:38-42, ella recibe a Jesús en su casa y demuestra celo y dedicación al servir, diciendo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Marta simboliza la combinación de servicio y fe, mostrando que la dedicación al prójimo es una expresión de amor y devoción. El nombre se ha extendido por diversas lenguas. En inglés, Marta; en español, Marta; en francés, Marthe, manteniendo su significado original. Hoy es popular en diferentes culturas, a menudo combinado con otros nombres femeninos como Marta Sofía o Marta Beatriz. Marta representa el equilibrio entre la acción y la espiritualidad, recordando que servir con amor es también una forma de adorar y honrar a Dios. Es un nombre que inspira responsabilidad, atención a los demás y perseverancia, manteniendo su relevancia bíblica y moderna, siendo elegido por padres que desean transmitir valores de cuidado, liderazgo y devoción a sus hijos. Pablo es un nombre de origen latino, Paulus, que significa pequeño o humilde, pero cuya historia bíblica lo transforma en sinónimo de grandeza espiritual y valentía. En la Biblia, Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, es el apóstol de los gentiles, responsable de llevar el Evangelio a diversas regiones y de escribir gran parte de las cartas del Nuevo Testamento. Su transformación se narra en Hechos 9:4-6, cuando Jesús le pregunta: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él responde, marcando el inicio de su misión de fe y conversión. Pablo simboliza la importancia de la humildad, la perseverancia y el compromiso con el mensaje divino, mostrando que incluso alguien con un pasado controvertido puede convertirse en un instrumento de Dios. El nombre se ha extendido por varias culturas. En inglés, Paul; en francés, Paul; en español, Pablo; en italiano, Paolo, manteniendo su prestigio y significado. Los padres eligen este nombre deseando que sus hijos tengan valentía, dedicación y un impacto positivo en el mundo, siguiendo el ejemplo del apóstol que enfrentó persecuciones, naufragios y prisiones sin perder la fe. Pablo continúa siendo uno de los nombres más admirados de la Biblia, inspirando liderazgo, fuerza espiritual y la capacidad de transformar vidas a través de la palabra y la acción guiadas por Dios. Pedro es un nombre de origen griego, Petros, que significa piedra o roca, y lleva consigo una fuerza simbólica de firmeza y estabilidad. En la Biblia, Pedro es uno de los apóstoles más conocidos de Jesús, líder entre los discípulos y testigo de muchos milagros. En Mateo 16:18, Jesús le dice: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella», destacando la importancia de Pedro como fundamento de la fe cristiana. También es recordado por su valentía y humanidad, enfrentando tempestades, confesando su fe y al mismo tiempo fallando y siendo perdonado, como cuando negó a Jesús 3 veces. El nombre se ha
extendido por diversas culturas, en inglés, Peter, en español, Pedro, en francés, Pierre, en italiano, Pietro, manteniendo su fuerza histórica y espiritual. Los padres eligen este nombre esperando que sus hijos tengan firmeza, valentía y fidelidad a la fe, inspirando liderazgo y confianza. Pedro simboliza también la transformación personal, recordando que incluso los errores pueden ser redimidos cuando hay arrepentimiento y perseverancia. Es un nombre que atraviesa siglos, reafirmando la importancia de ser roca y fundamento en la vida y en la fe, siendo hasta hoy uno de los nombres bíblicos más universales y respetados mundialmente. Además de los nombres bíblicos que atraviesan generaciones, es interesante notar que muchos nombres extremadamente populares hoy en día son frecuentemente confundidos con nombres de las Escrituras, pero en realidad no tienen origen bíblico. Por ejemplo, Isabela o Isabel, muy usada en países latinos y anglosajones, se asocia con la madre de Juan el Bautista, pero en su forma moderna deriva del español medieval e italiano. Victoria remite a la idea de victoria y éxito, pero tiene origen en la diosa romana de la victoria. Kevin, uno de los nombres más populares en el mundo anglosajón, proviene del irlandés antiguo y no tiene relación con la Biblia. Bruna o Bruno tienen origen germánico, significando marrón u oscuro. Nicole y Nicolás, a pesar de su semejanza con Nicodemo, están ligados a la cultura francesa moderna. Sofía o Sofía, que significa sabiduría en griego, no aparece como nombre propio en las Escrituras. Luna, popular recientemente, significa luna en latín. Julia, clásica y elegante, tampoco es bíblica. Y Aurora, de origen latino, simboliza el amanecer, pero no tiene conexión con personajes bíblicos. Esta confusión muestra cómo muchos nombres son elegidos por tradición cultural, sonoridad o simbolismo, pero no siempre llevan la herencia espiritual o histórica que los nombres verdaderamente bíblicos transmiten. Y bien, ¿qué te ha parecido este viaje por los nombres bíblicos más populares y sus significados? Comenta abajo cuál de ellos te gustó más o si ya conoces a alguien con alguno de estos nombres. No te olvides de dejar tu like, suscribirte a Virtud en Verso y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos diarios. Y mantente atento, en la próxima historia continuaremos explorando curiosidades y misterios de la Biblia que te sorprenderán. Gracias por tu apoyo y que la sabiduría y las bendiciones de las Escrituras estén siempre contigo.